Hola a todos, mi nombre es Marlia Alejandra Aranda Barreto y en esta ocasión vamos a explorar la interconexión existente entre la economía y la política internacional, para de esta forma analizar cómo diferentes actores y organizaciones influyen en la economía mundial. Para empezar, entonces, vamos a establecer 7 puntos generales de introducción. Primero, el libre comercio es una política deseable, es decir, aunque pocos países practican el libre comercio, muchos economistas continúan apoyando esta política como una forma de aumentar la eficiencia económica y el bienestar de un país en general. Segundo, la política comercial no siempre se basa en cálculos económicos, dado que, aunque los cálculos costo-beneficio son importantes, los gobiernos también toman decisiones basadas en consideraciones políticas, como la necesidad de ganar elecciones o proteger a los distintos grupos de interés. Tercero, los acuerdos comerciales regionales pueden tener efectos adversos, dado que, aunque los acuerdos comerciales regionales pueden tener beneficios económicos, también pueden tener efectos adversos, como por ejemplo la desviación del comercio, la exclusión de países no miembros, entre algunos otros. Cuarto, la política comercial puede afectar a los consumidores de diferentes países de manera diferente, dado que, dependiendo de cómo se desempeñen los diferentes acuerdos comerciales, los consumidores de diferentes países pueden verse afectados. Por ejemplo, los consumidores de países más pequeños pueden tener un menor poder de negociación y por lo tanto tienen que pagar precios muchísimo más altos. En quinto lugar, tenemos que la política comercial puede ser utilizada como una herramienta de la política exterior, pues los gobiernos pueden utilizar la política comercial como una herramienta para lograr objetivos de la política exterior, como por ejemplo la promoción de la democracia, la protección de los derechos humanos. En sexto lugar, tenemos la política comercial que puede ser influenciada por diferentes grupos de interés. Los grupos de interés, como las empresas y los sindicatos, pueden influir en la política comercial a través de la presión política, de la financiación de las campañas políticas, entre otros aspectos. En séptimo lugar y por último, tenemos que la política comercial puede ser difícil de evaluar debido a la complejidad de la economía mundial y la dificultad de cuantificar los efectos de la política comercial. Puede ser difícil de evaluar si una política comercial en particular es beneficiosa o perjudicial. Listo, entonces en ese orden de ideas vamos a proceder a profundizar un poco más en lo que es la economía y la política comercial para darle sentido a los 7 aspectos que acabamos de mencionar anteriormente. Describamos entonces la relación entre economía y política internacional. En primer lugar, existe una interdependencia. Examinaremos cómo la economía y la política están intrínsecamente relacionadas, ya que los eventos geopolíticos pueden tener un gran impacto en los mercados financieros y a su vez en la actividad económica. En segundo lugar, las políticas comerciales. Analizaremos cómo estas políticas proteccionistas o liberales de los países pueden influir en el comercio internacional y la inversión extranjera directa. Y en último lugar, las relaciones diplomáticas, en donde exploraremos cómo estas relaciones entre los diferentes países, ya sea de colaboración o de conflicto, pueden afectar y de hecho afectan la economía internacional y la cooperación en áreas del comercio y la ayuda financiera. Es importante que tengamos en cuenta y entender que se destacan 3 actores principales en la economía y la política internacional, y son los estados nacionales, los organismos internacionales y las empresas multinacionales. Los estados nacionales nos permiten conocer el papel de los gobiernos en la economía internacional y cómo sus economías políticas y acuerdos comerciales tienen un impacto a nivel global. Las organizaciones internacionales involucran diferentes organismos, como por ejemplo el FMI o lo que conocemos como Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC o lo que conocemos como Organización Mundial del Comercio, entidades que influyen en la economía mundial y también facilitan a su vez la cooperación entre los diferentes países. En último lugar, las empresas multinacionales. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta y entendamos que las grandes empresas o corporaciones pueden tener un papel decisivo en la economía y la política internacional a través de su actividad comercial y de sus actividades de inversión. Pasemos ahora a hablar del papel que juegan algunas de las organizaciones internacionales anteriormente mencionadas. En primer lugar, estas ejercen regulación y supervisión. Las organizaciones internacionales trabajan para establecer normas y regulaciones en áreas como el comercio, las finanzas y el medio ambiente.
En segundo lugar, tenemos que facilitar la cooperación entre países y promueven la colaboración entre los países para abordar desafíos comunes y promover el desarrollo económico sostenible. Un ejemplo de esto claro podría ser la OMC. En tercer lugar, buscan una reducción de la asimetría. Las organizaciones internacionales lo que buscan es reducir esa brecha que existe entre los países desarrollados y entre los países que están en desarrollo, a través de programas de asistencia y cooperación. Un ejemplo de ellos es el Fondo Monetario Internacional. Otro tema importante en la economía y la política internacional son los tratados comerciales y el impacto que estos generan en la economía internacional. Establecen también 3 puntos importantes. Entonces, primero, la negociación de los acuerdos. De esta forma se negocia y se desarrollan tratados comerciales para que se fomente la liberación y la liberación del libre comercio y la integración económica regional o global. En segundo lugar, tenemos que los beneficios que otorgan certeza jurídica a quienes exportan para el desarrollo de sus planes de negocios en el exterior. Lo que hacen es fomentar la competitividad de las empresas en especialización, innovación, creación de nuevos servicios e industrias. Y por último, su impacto en la economía global establece reglas claras y protegen los derechos de los inversores, lo que crea un entorno favorable para la inversión extranjera directa. Cuantas más empresas invierten en un país, esto hace que este país tenga o impulse un crecimiento económico y crea muchísimo más empleos, lógicamente, en ese país. Tenemos por otro lado los efectos de los aranceles. Entonces es muy importante también tener en cuenta este tema de los aranceles, que son impuestos que pagamos por los procesos de comercialización en el exterior. Entonces, primero, incrementan el precio en nuestro país. Al imponer nosotros un arancel o al imponerse un arancel, el precio del producto importado aumenta, ¿sí? Debido a que esto es una carga impositiva adicional. Esto hace que el producto importado sea mucho más costoso que lo que es un producto nacional. En segundo lugar, reducen el precio en el extranjero. Como resultado del arancel, la demanda del producto importado disminuye, lo que hace que el precio del producto extranjero disminuya. Los subsidios de la agricultura pueden afectar el comercio internacional debido a que distorsionan los precios. Los subsidios de la agricultura pueden hacer que los precios de los productos agrícolas sean más bajos, lo que sería en un mercado libre. Esto puede hacer que los productos agrícolas de otros países sean más competitivos y reduzcan el volumen del comercio internacional. 2. Se generan excedentes. Los subsidios a la agricultura pueden llevar una sobreproducción de productos agrícolas, lo que puede generar excedentes que se exportan a otros países a precios más bajos. Esto puede afectar negativamente a los productores de otro país que no reciben subsidios. Y en tercer lugar, provocan tensiones comerciales. Los subsidios a la agricultura pueden provocar tensiones comerciales entre los países, especialmente cuando estos subsidios son considerados una forma de proteccionismo. Esto puede llevar a represalias comerciales y reducir un volumen del comercio internacional. Para finalizar y como conclusión, la economía internacional se ve afectada por distintos eventos, que en este caso tenemos, como podemos observar, la globalización, el cambio climático, las crisis económicas y todos estos aspectos afectan lo que es la política internacional, la economía internacional y el comercio internacional. Muchas gracias.